espacio de colaboración también, porque tenemos hoy nuevamente a José Ignacio Rodríguez, que como colaborador de nuestro programa nos va a hablar sobre Purim y la amenaza nuclear iraní. Un nuevo tema en esta semana, así que le vamos a dar ya la bienvenida. José, bienvenido. Estoy encantado de estar aquí contigo. Pues tenemos un nuevo tema, hablamos de Purim, pero también hablamos de un país actual, ¿no?, que es Irán. Pero cuéntanos sobre esta relación del Purim, sobre este país también. Bueno, el domingo que viene, en pocos días, se celebra la fiesta de Purim. Como todos sabemos, la fiesta de Purim viene relatada en el libro de Esther. Ahí se cuenta toda la historia que aconteció en el Imperio Persa, cuando el famoso, y digo famoso tristemente y conocido, Amán, quiso aniquilar a todos los judíos del reino. Ahí se gestó la festividad, en aquel momento cuando se echó suertes, Purim es suertes, sobre el pueblo de Israel, sobre los judíos, para que fueran aniquilados. Eso ocurre en el moderno, el que llamamos hoy moderno Irán. Por tanto, la relación que tiene la fiesta de Purim con Irán es más que evidente, y a través del tiempo ha ido cambiando, cambiando la relación que ha tenido Israel con Irán. Hubo tiempos en el cual la relación era de franca amistad, de verdadera amistad, pero cuando entraron los ayatolás a gobernar, una vez que derrocaron al Shah de Persia, la historia cambió por completo y volvemos a los tiempos donde los nuevos Amán quieren destruir a Israel. Hace algunas semanas hubo unas declaraciones del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu sobre Irán. No sé si nos puedes ampliar o comentar sobre estas declaraciones. Sí, claro. El primer ministro Benjamin Netanyahu manifestó que el principal frente o la principal fuente de preocupación en materia de seguridad de Israel es evidentemente Irán. Irán continuamente está amenazando con destruir a Israel. Y digo el Irán de los ayatolás, y déjenme decirlo así, porque a veces cuando hablamos de un país pensamos que todo el país es así. No estamos hablando de que todo el país sea así, pero los dirigentes de ese país están en la onda, déjenme decirlo así, de destruir a Israel de una forma o de otra. Bueno, sabemos todos que Teherán, el gobierno iraní, patrocina a ese grupo también muy conocido, Hezbollah, a través del cual promueve los atentados terroristas en el mundo entero. Algunas imágenes de las que vemos son actuales de los dirigentes de Irán, de los dirigentes militares, empeñados en fomentar el odio y la destrucción a Israel. No se ha acabado ese concepto que tienen muchos de que iban a echar a los judíos al mar. Parece que los gobernantes iraníes lo han asumido como un mero ponerlo en todo lo que dicen. A veces en los desfiles militares como el que vemos, pues ponen la bandera de Israel, incluso la norteamericana, y todos pasan por encima pisoteándolo para manifestar evidentemente ese deseo de destrucción. Lo que estamos hablando está relacionado también con aquella embajada de Israel en Argentina que fue protagonizada por Hezbollah con ayuda de Irán el 17 de marzo de 1992, que causó 22 muertos. Ahí vemos también las imágenes de lo que era la embajada, porque ahora mismo evidentemente fue totalmente destruida, y en su lugar se ha hecho un recordatorio, un bosque, en pequeño bosque, recordando a los fallecidos en el atentado y recordando aquella acción que todavía, estamos en el 2017, no ha sido juzgada. El coche que vemos es uno de los vehículos que se utilizó, o el que se utilizó supuestamente para explotar entrando a la embajada. O sea, no quedó del coche apenas nada, pero tenemos una imagen que la podemos encontrar en las redes sobre lo que se utilizó. Esa es la plaza, se llama la Plaza de la Embajada de Israel, en la cual todavía se hace mención, como he dicho, pero no se ha todavía juzgado hasta hoy en día los acontecimientos. O sea, que la situación sigue igual después de tantos años que han pasado. Pues sí, también podemos preguntar, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, por qué Purim e Irán son dos conceptos inseparables? ¿Por qué van de la mano? ¿Por qué se les relaciona? Bueno, la historia de Purim, hemos dicho al principio que la encontramos en el libro de Esther, y aprovecho para decir que es de recomendada lectura. Una de las cosas que se hacen en la fiesta de Purim, entre otras, es la lectura completa del libro de Esther, que es muy breve, uno lo puede leer en muy poco tiempo,
Y yo creo que conviene recordar los hechos que ocurrieron históricamente y que dieron pie a lo que estamos hablando ahora de la fiesta de Purim. También quiero recordar en este contexto de que en esa fiesta, cuando se nombra a Mardoqueo, cuando se nombra a Esther, pues hay gritos de alegría, se utilizan unas carracas o algo que hace ruido, gritos de euforia, para recordar y para dar gracias, en cierta manera, por lo que hicieron. Pero también cuando se recuerda al malvado Amán, lo que se hace es que se silba y se da golpes, recordando el daño que le quería hacer al pueblo de Israel. Ahí vemos las carracas, una de las carracas, ¿no? Hay muchos modelos que se utilizan en la fiesta, tanto niños como mayores, las tienen, y cuando van haciendo la lectura o se va haciendo la lectura, ese ruido se va haciendo para recordar aquello de lo cual se estaba mencionando. El malvado Amán quiso aniquilar a todos los judíos del imperio persa. Por tanto, Purim e Irán son dos conceptos inseparables. El tiempo no ha logrado que olvidemos, en contraposición al recuerdo y la celebración anual de la fiesta de Purim, no ha olvidado o no ha permitido que olvidemos el recuerdo de aquellos acontecimientos. Déjeme recordar que, relacionándonos con el anterior atentado que hemos mencionado hace un momento, fue un ataque más mortífero que ha habido en la historia contra una misión diplomática israelí. El grupo terrorista Shi'i Hezbollah, un grupo que, como todos sabemos, funciona como un apéndice de Teherán en el Líbano, se atribuyó la responsabilidad de dicho atentado. La relación histórica de Israel, de los judíos con Irán, es más que evidente. Hubo un momento en el cual esa relación fue muy buena. O sea, había intercambios culturales, intercambios comerciales de todo tipo. Pero cuando los cuando los ayatolas tomaron el poder, estaba en el tiempo de Shah, entonces fue cuando se cambió esa situación y se promovió la destrucción del pueblo de Israel. José, ¿es posible que, digamos, el mismo espíritu que operó en Amán siga operando en los actuales dirigentes del moderno Irán, por ejemplo? Pues yo creo que es más que evidente que sí, porque el espíritu que tenía Amán era el espíritu de destruir y aniquilar a Israel. Y estamos viendo como en estos mismos días, no estamos hablando de hace años o de hace meses, estamos hablando de estos días de atrás, aunque es muy reiterativo, los dirigentes, especialmente Jamenei, el líder supremo se llama, ojo, que es también como el líder supremo de Corea, pues el líder supremo de Irán está siempre anunciando la destrucción, que están haciendo misiles, que están haciendo, que tienen la capacidad destructiva para en 7 minutos, dicen ellos, destruir Israel. Bueno, ese mismo espíritu que operó en Amán cuando quería aniquilar con los medios que tenía entonces, sigue operando en estos días con los medios que el actual Irán tiene para poder destruir un país completamente, como puede ser Israel o como pueden ser otros de la zona. Porque el problema no solamente, que ya es de por sí un gravísimo problema, evidentemente, el problema no es solamente que amenaza a Israel, es que también amenaza a otros países árabes incluso. Por tanto, la situación en esa parte del mundo es muy complicada. Podemos decir, como antes me preguntaste, si opera el mismo espíritu en los actuales dirigentes de Irán como operó en Amán, el mismo. Porque es un espíritu destructivo, un espíritu de muerte, que lo único que quiere es la aniquilación. Irán, como antes he repetido y dijo el presidente Netanyahu, es el mayor generador del terrorismo en el mundo. Y tenemos que luchar, evidentemente, en palabras textuales, contra ese terrorismo, porque es solo brazo de la agresión iraní contra el pueblo de Israel y contra la libertad. Yo creo decir que Irán inició, planeó y formuló y llevó a cabo los atentados que antes hemos mencionado a través de ese grupo Hezbollah que opera principalmente ahora en el Líbano y que también está metido en la guerra en Irak, en la guerra en los países y en Siria. O sea que la extensión del brazo armado de Irán no solamente es con su propio ejército, sino a través de otros grupos terroristas que operan tanto en el Líbano como en Siria, como en Irak, como en Gaza, en la parte al lado de Egipto. ¿Es posible que Irán no haya aprendido de su propia historia, por ejemplo? Pues Irán no ha aprendido, parece, su propia historia, porque ¿qué pasó en la historia de Irán? Bueno, pues que Amán quiso evidentemente destruir a Mardoqueo, ¿verdad? Le quiso asesinar juntamente a él con todos los judíos.
¿Qué sucedió? Lo digo a grandes rasgos, por eso antes comenté que sería muy importante y conveniente que leyéramos una vez más, como es habitual que se hace, el libro de Esther. ¿Pero qué sucedió al final? Pues que Amán preparó una horca para Mardoqueo, la preparó en la cual iba a asesinarle, iba a colgarle. ¿Y qué sucedió? Pues justamente lo contrario, que por orden del rey Amán fue colgado en su propia horca. O sea, podemos decir que lejos de aprender de su historia, Irán está repitiendo la misma. ¿Cuál es la amenaza que hace Irán a Israel? Es una amenaza nuclear, lamentablemente, y démonos cuenta de lo que esto significa, ¿eh? Es una amenaza nuclear. Está diciendo, otra vez repito, que en 7 minutos puede barrer de la faz de la tierra, le llama al cáncer judío, así como lo dice en palabras textuales Jamenei. Por tanto, no ha aprendido su historia. Yo creo, y esto es una opinión nada más, no estoy aquí formulando ninguna tesis ni haciendo palabras proféticas ni nada de eso, es una mera deducción. Yo creo que Irán puede en algún momento recibir el mismo impacto que quiere para Israel. Amán murió en la horca, Jamenei está amenazando con las bombas nucleares. Yo creo que si hacemos una simple y sencilla relación, vamos a entender justamente que aquello que desea el malo para Israel, aquello le vendrá, como dice la Escritura, ¿no? A malo le sobrevendrá lo que desea. Por tanto, yo creo que Irán no ha aprendido de su historia. Lejos de ello, los dirigentes actuales siguen la misma línea de odio, de formular odio contra Israel. No solamente en Irán, sino en todos los países árabes e incluso en las televisiones que tienen nuestro propio país. Hay una televisión muy conocida que está operando en nuestro propio país, que fomenta el odio contra los judíos e incluso, y no es nada que no se sepa, el odio contra los cristianos. O sea que tenemos que tener en cuenta dónde estamos situados en este tiempo de la historia y la relación que hay entre la historia del pasado, la historia del presente y lo que sin duda será una historia más que evidente del futuro, tanto de Irán como de Israel. ¿Y qué hechos históricos de Esther podría asemejarse a los tiempos actuales? Bueno, yo creo que la historia juega en favor de Israel y que, lo creamos o no lo creamos, está dirigida, apoyada por el cielo. Siempre lo he dicho y lo he repetido muchas veces y sin duda lo voy a repetir muchas más. La historia de Israel es la historia que el cielo ha preparado para el pueblo de Israel y para nosotros como aquellos hijos de Dios que seguimos y que queremos hacer la voluntad del Señor. Una historia que se resolvió contra aquel Amán, que antes he dicho que fabricó esa horca, contra Mordejai. Mordejai es la palabra hebrea para Mardoqueo, es igual, Mordejai. Y que acabó siendo el mismo medio de la muerte de Amán. ¿Es una paradoja? Pues más bien es una sentencia de lo alto de la ley que yo le llamo de la justa retribución. Como Amán pensó hacer a Mordejai, así se hizo con Amán. Con estas premisas, y sin pretender una vez más, como dije antes, ser profeta, no estoy diciendo eso, me atrevo a decir que el fin de Irán será el mismo que quiere para el actual Israel. Un día nos despertaremos lamentablemente, tristemente, dolorosamente, con las noticias de tal vez una catástrofe nuclear insospechada que aconteció en Irán. No sabemos si puede ser así o de otra manera, pero los titulares de los medios de comunicación hablarán de algo relacionado con un problema, tal vez con un defecto de una bomba nuclear, no sé cómo será, pero evidentemente yo creo que el moderno Irán va a pasar por un periodo de sufrimiento como nunca en la historia y lamentablemente y tristemente nosotros lo tendremos que presenciar. Es duro, ¿verdad? Es duro, pero eso es la realidad si entendemos lo que pasa en esas esferas espirituales de la vida que a veces no vemos, pero que ahí están. ¿Y qué papel juegan los ayatolás de Irán en el enfrentamiento con Israel? Bueno, los ayatolás son los promotores directos del odio contra Israel. El actual presidente, otra vez digo, el líder supremo, Jamenei, de Irán, constantemente, en todos sus discursos, constantemente, está diciendo que va a destruir a Israel, que lo va a aniquilar, que el cáncer judío va a ser quitado de Oriente. Por tanto, el papel que juegan los ayatolás es
muy importante en el sentido de que son los que promueven y continúan con esa amenaza. El líder supremo de Irán, y actualmente en el cargo, observe este dato, desde el 4 de junio de 1989, Ali Khamenei, es el líder supremo que llamó a liberar Palestina, en palabras suyas, del tumor que representa Israel. El ayatolá Ali Khamenei volvió a amenazar con la destrucción de Israel. Estamos hablando de la semana pasada, Estas no son declaraciones de hace varios meses, ni hace años, ni del tiempo de Amán. Parece que es del tiempo de Amán, ¿verdad? Pues es de ahora. Amenazó con la destrucción total de Israel en la 6ª Conferencia Internacional en apoyo de la Intifada palestina que se celebró días atrás. Por tanto, se trata de una serie de declaraciones contra el derecho de existir del pueblo de Israel. Hace pocos días lo dijo, y esto es una preocupación muy importante, no solamente, como es evidente, para el gobierno de Israel, para toda la comunidad internacional y particularmente para los ciudadanos de Israel que viven bajo una amenaza constante de un país con el poder que tiene militar y el poder nuclear como es Irán. Las propias manos de aquellos que construyeron las centrales nucleares iraníes, al igual que hizo Amán con su horca, yo creo que será el medio de su propia destrucción, aunque en este caso alcanzará a millones de seres humanos inocentes en el sentido de que no han incidido directamente en ello, pero que el apoyo y el mantenimiento de sus líderes, en este caso de los ayatolás, ha hecho que un país, que era un país muy avanzado culturalmente, un país que tenía universidades estupendas, muy al estilo occidente, sin que decir con eso que sea lo mejor. Estoy diciendo que era muy avanzado. Hoy en día, como sabéis, a las mujeres se les prohíbe hasta visitar al médico, tienen que ir completamente tapadas de arriba abajo, sufren un maltrato terrorífico, y dado que hoy es el Día Internacional de la Mujer, deberíamos recordar específicamente a las mujeres, yo digo de todo el mundo en general, pero particularmente a las mujeres que viven bajo el dominio de los ayatolás, que las maltratan, las hacen sufrir, las golpean, las apedrean, las asesinan. Por tanto, hoy es el día para recordar no solamente la influencia que tienen los ayatolás en el mundo contra Occidente, contra Israel principalmente, y también de forma muy evidente contra las mujeres que sufren un acoso terrorífico. Las diferentes asociaciones de mujeres, la ayuda internacional, deben de resaltar y deben de compartir esos horrores que millones de mujeres sufren bajo el acoso de los ayatolás. Por tanto, yo creo que deberíamos de hablar muy específicamente y claro. A veces cuando ocurre un asesinato de una mujer, lo que suele hacerse es un minuto de silencio. Yo creo que debe ser un minuto de gritos. Un minuto de gritos, si no más, por la constante y dolorosa situación de muchas mujeres, si no de todas, déjenme decirlo así, en el mundo entero, pero particularmente en Irán, en los países árabes, en muchos de ellos, donde incluso, por ejemplo, ni se la deja conducir, como en Arabia Saudí, y ya es el colmo de lo que podríamos entender. Y eso sería lo menor comparado cómo sufre y cómo vive bajo la dominación de los ayatolás. Pues nosotros estamos ya concluyendo, ¿verdad?, todo lo que hemos estado hablando hoy. ¿Qué podríamos decir una pequeña conclusión, José? Pues mira, podemos decir que la historia de Purim no ha acabado. Al final la historia en el pasado y en el futuro más cercano será, yo creo, la destrucción de aquellos que desean aniquilar al pueblo de Israel. El pasado se repite por la malvada obstinación de los dirigentes islamistas de Irán. Triste y lamentablemente la historia se va a volver a repetir y tal vez muy pronto. Pero nosotros seguiremos diciendo año tras año las palabras que se dicen al finalizar Purim o al empezar, es Hav Purim Sameach, que tengas una feliz fiesta de Purim y que sean tiempos en los cuales nosotros nos renovemos para alcanzar aquello que Dios tiene para cada uno de nosotros. Bueno, José, muchísimas gracias por este tiempo. Hemos podido hablar sobre estas comparaciones y sobre todo recordar esta fiesta que ya queda muy poquitos días para Purim. Así es. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Vamos a publicidad y regresamos con más.